Hola, hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Pues les cuento que así como vieron, el día de hoy vamos a hacer una rutina de madrugada. Eso es lo que hago siempre que madrugo y tengo que llevar a las nenas pues o dejarlas listas, digámoslo así, pues para ir al colegio. Pues por acá voy bajando. Lo principal que hago es antes de bajar a Guadalupe, que es la más chiquita, voy haciendo como todo lo de la cocina, el refrigerio, el desayunito pues de cada una, lo que voy a llevar también al trabajo. Mi esposo no le preparó nada porque él solamente va, él trabaja pues digamos que un poquito de tiempo en la mañana y vuelve otra vez a la casa a desayunar, entonces él no le preparó nada porque él lo hace cuando llegue, pues le gusta tener todo calentico y pues como yo no voy a estar porque trabajo, pues él viene y prepara su comidita. No sé si por allá al fondo escuchan los gallitos, ellos mantienen pues cantando porque ellos son los que nos levantan. El despertador, claro está, pero ellos también nos ayudan a levantarnos y a mis vecinos, claro está. Entonces por aquí, como ven, voy sacando pues todo lo que voy a utilizar, las tablitas como que voy a picar, bueno, ollitas y todo esta platicos y todo eso. Ya por acá voy sacando pues lo que voy a utilizar de la nevera. Vamos a hacer el día de hoy, como van a ver, unos pancakes, unos sanduchitos, huevitos. Bueno, ahí poco a poco pues les voy mostrando que vamos preparando para el refri de la chica. Y para que mi esposo ya va saliendo, como siempre no puede faltar la bendición de ambos para que nos vaya súper bien el día. Muy buenos días mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar mi rutina de madrugada. Hoy todos salimos de la casa, todos nos vamos, las niñas se van a estudiar, yo me voy a trabajar. Mi esposo es el primero que sale, él ya se fue, como vieron. Voy a enseñarles qué hago en esas rutinas cuando madrugo, ¿sí? Los días que no tengo que madrugar al trabajo, pues no me levanto tan temprano, me levanto un poquito más tardecito, pero madrugo varias veces, la verdad. Entonces sí, esa rutina empieza desde muy temprano todos los días. Y voy a mostrarles pues qué vamos a hacer. Espero disfruten el video. Muchas gracias por acompañarme y por estar aquí. Bueno chicos, les cuento que anoche pues traté de dejar como limpio, ordenadito todo. Eso es lo que saqué ahora, no crean que eso lo dejé desde anoche. La losita pues me gusta dejarla ahí secando, y la acomodo pues ya después de que se sequita. Y esto ya quedó pues porque a lo último alguien se antojó de algo y bueno, dejamos esos tarritos por acá, pero pues los lavaré ahorita. Vamos a hacer, les cuento por acá, nos compramos estos pancakes así pues ya como la masa lista, solamente para agregar leche, pero les voy a agregar pues un bananito para hacerle a Guadalupe que le gustan. Mi hija mayor quiere que le haga un sanduchito, entonces vamos a hacer sanduchitos. A Guadalupe vamos a darle también tocinetica. Por acá para mí, para llevar, voy a hacerme estos choricitos de pollo con unos huevitos. Frutica para Guadalupe, frutica para Sara. Vamos a hervir lechecita para hacerle un cafecito a Sara, que le gusta hasta ahora. Vamos a echarle a Guadalupe zanahoria que le gustan para la lonchera. Y vamos a hervir unos huevitos de codorniz que tenemos por acá, los de los huevitos de la granja, miren por acá. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, voy colocando a hervir los huevitos porque a ellas no les gusta nada así pues como blandito, les gusta que queden bien duritos. Entonces coloco a hervir los huevitos mientras voy haciendo pues el resto de cositas. Por acá vamos a hacerle a Sarita, que es la que toma como el cafecito pues en la mañana antes de irse, un chocolatico, un milito. Colocando pues salchichitas en la freidora. Yo me voy a hacer pues como les conté esos 8 choricitos, así que también los voy metiendo en la freidora para que se vayan cocinando pues mientras voy picando pues la frutica y dejando el sanduchito pues para Sara, que es la que desayuna en la casita antes de ir saliendo.
Por acá, como yo también llevo desayunito al trabajo, coloco unos huevitos herviditos o los hago pues revuelticos, bueno, eso depende del día que necesito. Por acá les estaba mostrando esa loncherita que le trajo una de mis compañeras del trabajo desde Estados Unidos a Guadalupe a regalar. Muy linda, que me ha encantado su loncherita, a ella también le gusta mucho. Y pues aquí queda como mucho más fácil para empacarle a ella los refrigerios, porque quedan como separaditos y le puedo echar ahí mismo la frutica, así que no tengo que utilizar diferentes pues contenedores, sino que ahí mismo le echo todas sus cositas. Entonces un tip interesante que por ahí me vi fue echarle una puntica de sal al agua para colocar lo que es las manzanas o todas las fruticas que se oxidan, como la pera, las manzanas, y eso hace que la fruta no se oxide, o sea que no se ponga así como amarillosita, ¿sí? Como que se estuviera dañando, sino que mantenga pues su color naturalcito y mantenga fresca y crocante. Bueno chicos, y por acá le voy dejando a mi esposo listo lo que va a hacer pues del almuerzo. Le saqué un pollito a descongelar, mazorquita, yuquita, zapallito, para que él haga pues un sudadito o haga una sopita según pues lo que él vaya a hacer. Entonces le voy dejando acá afuera para que él prepare pues apenas llegue del trabajo. Y acá ya pues voy dejándole a Sarita y a mi esposo también pues le dejo ahí cafecito para que cuando llegue pues coma. Sarita se come su sanduchito, su tocinetica y su cafecito antes de irse. Por acá, como yo también voy al trabajo, pues me preparo un sanduchito. Y por acá vamos a empezar a prepararle ya los pancakes a Guadalupe, que me gusta hacerlo pues con este bananito, que lo aplasto pues bien solamente con cucharito, a veces con un tenedorcito. La verdad casi nunca los meto pues a licuar, y mucho menos a esa hora pues que de pronto levanto mucha gente por la olla pues que uno puede hacer con una licuadora. Entonces solamente lo aplasto, que igual me parece que queda muy bien. Y les he hecho pues sus cucharaditas, he hecho como 4 cucharaditas de la harina del pancake, que ya viene preparadita, lechecita, revuelvo bien chicos y para la olla, eso queda bien sabroso. Ya por acá mi hija mayor ya se va yendo pues al colegio, ya desayunó y ya me preparo pues o me dispongo a colocarle ya el refrigerio Guadalupe, lo que va a llevar. Le empaco pues sus pancakes que les hicimos ahorita, tocinetica, huevitos de codorniz y su frutica. Miren acá, y así quedó su loncherita, bien bonita. Le coloqué sus ojitos como le gusta a ella, sus ganchitos, para comer pues mucho mejor. Listo, y así queda la loncherita. Y voy parándose algo de pronto que va a chorrear, pues lo dejo acostadito para que no se va a chorrear, para que una vitamina C. Y lista la lonchera de Guadalupe. Y por acá ya empezó mi turno. Yo coloco los huevitos con la cáscara, yo los pelo ahí en el trabajo, no me gusta pues pelarlos tan calienticos. Ya voy bajando ahora sí, después de preparar el desayunito y el refrigerio, bajo a Guadalupe.
La dejo acostadita ahí, chicos, ya con su repelente mientras tanto porque hay muchos zancuditos, y me voy arreglando primero. Entonces hago mi rutina de skincare. Yo no me he hecho tanta cosa, chicos. Una crema humectante, me he hecho mi protector solar, si de pronto por ahí hay vitamina C, me he hecho un poquito de vitamina C, y de último me he hecho mi desodorantico para que no nos dé pues un mal olor con esos soles que hay por acá en Cali. Y listo, así, ahí ya salí, ya hay una peinadita para no irnos tan despelucados para el trabajo. Ay no, si les contara que a veces yo salgo afanada y cuando salgo afuera me doy cuenta que llevo el gancho por acá del pelo, que llevo, un día me estaba yendo con el coso que me coloqué para el cabello, como un protector que parecía como una media velada, y en el pelo iba saliendo que se para la calle así. Ay Dios mío, yo que es que ay Sarita, por Dios, ¿por qué no me dijiste que iba con eso en la cabeza? Pero bueno, así nos pasa. Y por acá Guadalupe haciendo un bailecito ahí mientras que la arreglaba. Ya ahora sí que ya estoy lista, está listo el desayuno, pues vamos a alistar a la que más duerme, que es la Guadalupe. Entonces por aquí le he hecho su repelentico como todos los días, como todo el tiempo, porque hay muchos zancudos, chicos. Hay que cuidar a esos nenes de ese dengue tan maluco que les está yendo, porque están enfermando bastante. Y les cuento que la camisa le queda como un poquito apretadita de la cabecita, pero ahí pudimos y logramos colocársela. Vamos acomodándole pues el uniforme y empezamos pues a peinarla, chicos. Y chicos, como Guadalupe también le gusta irse bien coqueta, bien copetona para su colegio, pues se echa un juguito que le trajo Papá Noel, su locioncita, y queda toda una princesa, chicos. Y ya por aquí terminan de pagar mi desayunito, los choricitos que iba a llevar. Yo llevo esa bolsita al trabajo, aquí voy empacando pues todo lo que voy a llevar, si sos agüita o cafecito o algo, lo voy empacando allí. Y listo, chicos, ya esa es nuestra rutina. Ya por acá nos colocamos aquí tus ambas, porque en la mañana pues hace mucho friecito por acá, y nos fuimos, chicos. Un abrazo para todos, se les quiere mucho, nos vemos en un próximo video, bye bye.